¿Qué es la metformina? Dosis, indicaciones, efectos secundarios, contraindicaciones. Metformina, 850 miligramos, 30 tabletas recubiertas. Medicamento esencial. Metformina. Metformin. La metformina o clorhidrato de metformina es un fármaco antidiabético de aplicación oral del tipo biguanina, del tipo biguanida. Se utiliza comúnmente en el tratamiento y la prevención de la diabetes mellitus tipo 2, antes conocida como diabetes no insulino dependiente, particularmente en pacientes con sobrepeso, así como en niños y personas que presentan una función renal normal. Se indica por sí sola como adyuvante del ejercicio físico y la dieta en pacientes cuya hiperglucemia no puede ser controlada solo con modificaciones de la dieta. La metformina es tan efectiva reduciendo los niveles elevados de glucosa en sangre como las sulfonilurias, las tiazolodini- tiazolodineloidas y la insulina. Tiazolodinedionas y la insulina. A diferencia de muchos otros antidiabéticos, por sí sola la metformina no produce hipoglucemia. La metformina también reduce los niveles de LDL, Low Density Lipoproteínas, Low Density Lipoproteins, proteínas de baja densidad y triglicéridos. Entonces, la metformina reduce los niveles de proteínas de baja densidad y triglicéridos circulantes en la sangre y puede ayudar a perder peso. En el año 2009 la metformina era uno de los 2 antiglicemiantes orales que pertenecen a la lista modelo de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, junto con la glibenclamida, y es el único medicamento conocido capaz de prevenir las enfermedades cardiovasculares asociadas a la diabetes. La metformina no produce hipoglucemia. La hipoglucemia, también conocido como hipoglicemia, es un estado definido de una concentración de glucosa en sangre baja inferior a 50 a 60 miligramos por 100 mililitros. Se le suele denominar shock insulínico. LDL son lipoproteínas de baja densidad. Triglicéridos es un éster derivado de glicerol y 3 ácidos grasos. Los triglicéridos son los principales constituyentes de la grasa corporal en los seres humanos y animales. No se recomienda sobrepasar los 2 gramos de metformina al día. Para evitar al máximo las reacciones adversas se indica la metformina a dosis bajas y consumirla durante las comidas. Algunos preparados comerciales combinan la metformina con clorpropamida o nateglinida. Historia de la metformina. Las biguanidas como la metformina, la fenformina y la buformina, estas 2 últimas ya retiradas del mercado,
tienen su origen histórico en la planta Galega officialis ruda cabruna o galega, que se empleaba en la época medieval para reducir la micción exagerada de los diabéticos. También se empleaba en enfermos de peste para aumentar la sudoración y como galactogogo en vacas. El principio activo que contiene dicha planta es galeguina o isoamilenguanidina. En 1918 se redescubrió la utilidad de la planta como tratamiento antihiperglicemiante que no hipoglicemiante, identificándose 3 derivados de la guanidina: monoguanidinas, galegina, diguanidinas, sintaligina y biguanidas, formadas por la unión de 2 moléculas de guanidina y la eliminación de un radical amino. En el año 1922, la metformina fue sintetizada por Emil Berger y James Bell como el resultado de la reacción entre hidrocloruro de dimetilamina y 2-cianoguanidina. En 1929, Slota y Tiche descubrieron su acción de disminución de los niveles de glucosa en sangre de conejos, señalando que era más potente que los análogos de la biguanida hasta entonces estudiados. Como ocurrió con otros análogos de la biguanida, los resultados de Slota y Tiche pasaron al olvido, eclipsados fundamentalmente por la insulina. Con el tiempo, el interés en la metformina reapareció al final de la década de 1940. Luego, en 1950, se demostró que la metformina, a diferencia de otros compuestos similares, no causaba una disminución en la presión arterial y la frecuencia cardíaca en los animales de experimentación. Ese mismo año, un prominente médico filipino, Eusebio García, utilizó la metformina, que llamó fluamina, para tratar la gripe y señaló que el medicamento lograba bajar los niveles de azúcar en sangre hasta límites fisiológicos en los pacientes tratados y sin toxicidad. García también le atribuyó a la metformina acciones bacteriostáticas, antivirales, antipalúdicas, antipiréticas y analgésicas. Mientras trabajaba en el hospital de la Pitié-Salpêtrière, el diabetólogo francés Jean Stern estudió las propiedades hiperglucémicas de la galeguina, un alcaloide aislado de la misma planta, Galega officinalis, estructuralmente relacionada con la metformina y que había sido usada como antidiabético previo a la aparición de las sintalinas. Posteriormente, mientras trabajaba en laboratorios Aron en Surences, un suburbio de París, en Francia, Sterne encontró motivación en el informe de García y trabajó sobre la base de las bondades de la metformina sobre el azúcar en la sangre. Sterne fue el primero en usar la metformina en seres humanos como terapia para el tratamiento de la diabetes y acuñó el nombre glucophage, comedor de glucosa, con el que nombró al fármaco, y finalmente publicó sus resultados en 1957. A principios de la década de los 70, la ferformina y la buformina fueron retiradas del mercado debido a la producción de acidosis láctica y una mayor mortalidad cardiovascular, por lo que el interés científico se centró en la metformina. La metformina fue aprobada en Canadá en 1972, pero no recibió la aprobación de las autoridades pertinentes en los Estados Unidos sino hasta 1995.
Recientemente se ha estudiado el uso de la metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, así como los beneficios sobre la salud de las personas sin diabetes. Descripción: la síntesis química de la metformina, descrita originalmente en 1922 y reproducida posteriormente en varios estudios y publicaciones, consta de la reacción de clorhidrato de dimetilamina con la 2-cianoguanidina, diciandiamida y calor. De acuerdo con el procedimiento descrito en la patente de 1975, así como la Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, se disuelven cantidades equimolares de dimetilamida con 2-cianoguanidina en tolueno, enfriándolo con el fin de producir una solución concentrada, a lo cual se añade una cantidad equimolar de cloruro de hidrógeno. La mezcla comienza a hervir por sí sola, lo cual, después de enfriarse, precipita hidrocloruro de metformina con un rendimiento del 96%. Farmacocinética: después de la administración de metformina por vía oral, un 70% se absorbe en el intestino delgado. Tiene una biodisponibilidad del 50 al 60%, y la concentración máxima en plasma sanguíneo se observa entre 2 a 4 horas después de su administración. Después de su absorción gastrointestinal, se distribuyen los tejidos corporales periféricos. Después de una sola dosis oral, alcanzando el estado estacionario al cabo de 1 o 2 días. Prácticamente no se une a las proteínas plasmáticas, no se metaboliza en el hígado ni en el tracto gastrointestinal, por lo que se excreta inalterada a través del riñón, el 90% en aproximadamente 12 horas, con una vida media de eliminación promedio de 5 horas, 1.5 a 6.5 horas. La principal ruta de eliminación de la metformina es la secreción tubular renal, o sea, por la orina. Farmacodinámica. En el tracto digestivo. Estudios realizados en junio de 2016 indican que la metformina actúa desde el momento de ser ingerida en la flora intestinal, al favorecer el crecimiento de unas 80 especies bacterianas que son beneficiosas al ser humano. A diferencia de medicamentos cuya absorción intestinal es muy baja, por ejemplo el albendazol, la metformina es asimilada y pasa al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, la metformina es un antihiperglicemiante que disminuye los niveles de glucemia basal y postprandial. Este efecto se logra principalmente mediante el control del exceso de producción hepática de glucosa al reducir la glucogénesis. La metformina es un antihiperglicemiante que disminuye los niveles de glucemia basal y postprandial. Postprandial es después de las comidas. Glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo. Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa oscilan entre 70 y 10 miligramos por decilitro. La metformina es un antihiperglicemiante que disminuye los niveles de glucemia basal y postprandial. Este efecto se logra principalmente mediante el control del exceso de producción hepática de glucosa al reducir la gluconeogénesis, ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Incluye la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios.
La metformina también aumenta la utilización periférica de glucosa y posiblemente disminuye el apetito y la absorción de glucosa intestinal. La metformina no afecta la secreción de insulina en el páncreas, así que no produce hipoglucemia ni hiperinsulinismo. Los mecanismos moleculares por los cuales la metformina ejerce sus efectos son complejos y no totalmente comprendidos. Estos mecanismos incluyen el aumento de la fosforilación y activación de la proteína quinasa activada por AMP. Los mecanismos moleculares por los cuales la metformina ejerce sus efectos son complejos y no totalmente comprendidos. Estos mecanismos incluyen el aumento de la fosforilación y activación de la proteína quinasa activada por AMP, AMPK por sus siglas en inglés. Una enzima hepática que inhibe la síntesis de glucosa y lípidos, aunque el mecanismo preciso no está dilucidado, ya que la metformina podría actuar directamente o bien indirectamente para producir este efecto. La acción de la metformina ocurre principalmente a nivel de los hepatocitos, donde se concentra en las mitocondrias, inhibiendo el complejo 1 de la cadena respiratoria, suprimiendo la producción de ATP. La acción de la metformina ocurre principalmente a nivel de los hepatocitos, las células hepáticas, donde se concentra en las mitocondrias, inhibiendo el complejo 1 de la cadena respiratoria, suprimiendo la producción de ATP. También produce efectos en la relación NAD más NADH, lo cual podría explicarse por la inhibición de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial necesaria para la reoxidación del NAD. El descenso relativo del ATP respecto al del AMP y el ADP induce a la activación del AMPK. La acción de la metformina también se produce por mecanismos independientes del AMPK, como la inhibición de la enzima fructosa 1,6-bisfosfatasa producida por el aumento de AMP, lo cual reduce la producción de glucosa. Asimismo, se produce la inhibición de la adenilciclasa produciéndose menos cantidad de AMP cíclico, lo cual reduce la expresión de ARNM mensajero, que codifica las enzimas productoras de glucosa 6-fosfata y fenilpiruvato carboxiquinasa, tanto en una forma independiente de AMPK como en otra vía dependiente. Interacciones. Interactúa con los supresores del ácido gástrico como cimetidina, ranitidina, famotidina. Interactúa la metformina con antibióticos como el trimetoprim, cefalexina, rifampicina, dolutegravir, pirimetamina. Interacciona con anticancerígenos. La metformina interacciona con vandetanib, con inhibidores de la tirosina quinasa. También interactúa con bloqueadores beta-adrenérgicos como el atenolol, metoprolol. Con otros, también con el contraste radiológico con yodo, con ranolacina, con anticolinérgicos. El antagonista de los receptores H2-cimetidina causa un incremento en la concentración plasmática de metformina mediante la reducción de la depuración de la metformina en los riñones. Bueno, con la uso clínico de la metformina. La metformina mejora el control de pacientes obesos con
hiperglicemia y disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares en estos individuos. La metformina ha sido prescrita fundamentalmente en pacientes cuya hiperglicemia se debe a la ineficaz acción de la insulina, es decir, el síndrome de resistencia a la insulina acompañado o no de obesidad. Dado que la metformina no actúa sobre la insulina y evita el aumento de peso sin provocar hipoglucemia, ofrece evidentes ventajas sobre el control de la insulina y las sulfonilúreas en el tratamiento de la hiperglicemia en este grupo de pacientes. Ocasionalmente se ha notado una leve disminución de peso en pacientes que toman metformina, así como de los niveles de triglicéridos y colesterol LDL, y contribuye a la adherencia a una dieta hipocalórica, reduciendo el deseo anormal de comer alimentos cuando no se tiene necesidad. El grupo de estudio UKPDS del inglés United Kingdom Prospective Diabetes Study, United Kingdom Prospective Diabetes Study, estudio prospectivo de la diabetes en el Reino Unido, con pacientes con sobrepeso y diabetes, informó que la terapia con metformina disminuye el riesgo de trastornos macrovasculares y microvasculares, en contraste con otros grupos de fármacos que solo modifican la morbilidad microvascular, siendo el único medicamento antidiabético que se ha demostrado que ofrece protección contra las complicaciones cardiovasculares de la diabetes. La metformina también se indica para el uso en combinación con insulina o secretagogos diazolidinoas en diabéticos tipo 2 en los que monoterapia oral resulta insuficiente. La metformina es útil en la prevención de la diabetes tipo 2. El programa de prevención de diabetes llegó a la conclusión de que la metformina es eficaz en la prevención del debut o del inicio de la diabetes tipo 2 en pacientes de mediana edad, los individuos obesos con intolerancia a la glucosa e hiperglucemia en ayunas. Curiosamente, la metformina no previene la diabetes en pacientes prediabéticos de mayor edad y en buenas condiciones físicas. En un estudio en el que se le realizó seguimiento a más de 3.200 personas por 10 años, el tratamiento con metformina mostró disminuir un 18% las posibilidades de desarrollar diabetes en los pacientes en alto riesgo, mientras que los cambios en el estilo de vida redujeron ese riesgo un 34%. Es decir, los cambios en el estilo de vida, como seguir una alimentación saludable y balanceada, en el buen sentido, como lo dice la pirámide alimenticia, y realizar ejercicio consistentemente es 2 veces más efectivo que tomar metformina para mantener una pérdida de peso y evitar el desarrollo de diabetes tipo 2. La metformina se está utilizando cada vez más en pacientes con el síndrome de ovario poliquístico, la esteatohepatitis no alcohólica y la pubertad precoz, 3 enfermedades que presentan resistencia a la insulina. Sin embargo, estas indicaciones se consideran aún en etapa experimental. Aunque la metformina no tiene licencia para su uso en pacientes con SOP, el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido recomienda que las mujeres con SOP y un índice de masa corporal superior reciban una terapia con metformina cuando otras terapias no han producido resultados favorables. El beneficio de la metformina en EHNA no ha sido ampliamente estudiado y puede que sea solo un efecto temporal. La metformina puede reducir la ganancia de peso en pacientes que toman antipsicóticos atípicos. Metformina, terapia combinada. No se puede realizar terapia combinada con diferentes medicamentos
Efectos adversos. Efectos secundarios graves. ¿Qué dice? Aunque se trata de un medicamento seguro y probado que rara vez se asocia a efectos secundarios graves, se conocen varios posibles efectos secundarios nocivos por el uso de la metformina. Se ha documentado la hipoglicemia durante la administración de metformina durante el ejercicio intenso, pero es una eventualidad extremadamente rara. Efectos secundarios gastrointestinales. Puede provocar problemas como diarrea, náuseas, dolor estomacal, gastritis, anorexia y vómitos. La ingesta de la metformina junto con la comida posiblemente reduce tales problemas. Un porcentaje pequeño de personas experimentan una alteración del sentido del gusto que toma la forma de un molesto sabor metálico. De todos los medicamentos antidiabéticos, la metformina es la que ha reportado el mayor número de molestias gastrointestinales. En un ensayo clínico de 286 sujetos, 53.2% de los 141 que recibieron metformina de liberación inmediata reportaron diarrea. Ok. Molestias gastrointestinales, acidosis láctica, sobredosis. Las sobredosis accidentales suelen estar relacionadas con la administración del fármaco en pacientes con insuficiencia renal. Síntomas de sobredosis: cansancio extremo, debilidad, vómitos, malestar, dolor estomacal, pérdida del apetito, respiración profunda, agitada, falta de aliento, mareos, frecuencia cardíaca normalmente rápida o lenta, dolor muscular y sensación de frío. El tratamiento de una sobredosis con metformina suele estar basado en medidas generales, aunque puede incluirse la administración de bicarbonato para mejorar la acidosis, así como hemodiálisis estándar o hemofiltración continua, con el fin de rápidamente remover el exceso de metformina y corregir la acidosis. Contraindicaciones: cualquier persona con riesgo de acidosis láctica, incluyendo trastornos renales con niveles de creatina de más del 1.5 miligramos por decilitro. Bueno, ancianos mayores de 75 años. Metformina en el embarazo. Contraindicada. Presentaciones: jarabe o comprimidos de 500, 850 y 1000 miligramos y se administra en una dosis de 500 miligramos hasta un máximo de 2,55 gramos. Metformina genérica del Reino Unido. Diferentes nombres en diferentes países y las referencias bibliográficas. Bueno, ese ha sido entonces un video acerca de la metformina, muy útil en tratamiento de pacientes prediabéticos y diabéticos. Metformina. Recuerda por favor suscribirte al canal. Suscríbete por favor al canal para que apoyes la difusión de este tipo de videos. También por favor pulsa en me gusta y en la campana de notificaciones y comparte este video en tus redes sociales. Y bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por pulsar en el video y hasta un próximo video. See you later. Muito obrigado.